En esta mañana voy a estar tocando el tema o el subtema bajo lo que es el tema de los milagros, un lenguaje superior. Dile al que está al lado, yo tengo un lenguaje superior. Voy a decir, pastor, ¿pero qué es esto? Tú y yo tenemos un lenguaje superior. Y es importante que tú y yo sepamos que hay un lenguaje muy superior al inglés, al español o al francés. Ese lenguaje se llama fe. Dile al que está al lado, ese lenguaje es fe. O sea que Dios habla fe, tú y yo hablamos fe. La palabra dice que estamos viviendo en el tiempo de vivir por la palabra de Dios. Estamos en la temporada de vivir por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que te tengo que decir que nosotros no solo vivimos por el pan, sino vivimos según la palabra que el Señor habla hacia nosotros. Amén. Y es importante saber que tenemos que bombardear nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser con la palabra de Dios, para que nuestra nueva manera de pensar sea hacia su palabra. Te lo voy a volver a repetir. Es importante que nosotros bombardeemos nuestro espíritu, nuestro ser con la palabra del Señor, para que nuestra nueva manera de pensar sea hacia su palabra, y entonces vamos a tener los resultados que esta palabra ofrece, porque la palabra dice que está viva y es eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sabemos que el Señor, cuando habla nuestras vidas, pasa algo en nuestro espíritu. Mientras tú estás aquí, yo estoy más que convencido. Tenemos testimonios de gente que me dice, pastor, los mejores tiempos que el Señor me habla y las revelaciones más poderosas a veces las recibo aquí sentado. Porque el Señor está hablando a tu vida durante la semana, pero el día que llegas a ti te confirma y te dice, este es el tiempo, yo era el que te estaba hablando. No es por casualidad que estás aquí, yo estoy contigo, soy el que va delante de ti como poderoso gigante. Entonces la palabra dice algo interesante, y es que como su palabra es viva y es eficaz, entonces va a ser algo en ti. ¿Tú lo crees? Qué importante saber que cuando tú hablas un lenguaje, o cuando empezamos a hablar este lenguaje superior, entonces comenzamos a avanzar en nuestra vida. ¿No te ha pasado que cuando empiezas a hablar fe, empiezas a entender y empiezas a ver que las cosas empiezan a ordenarse? Porque cuando tú empiezas a hablar el lenguaje superior que el Señor nos ha entregado, empiezas a avanzar, las cosas empiezan a coger su rumbo, empiezas a decir, caramba, ahora entiendo por qué han sucedido estas cosas. El lenguaje superior que el Señor nos entrega nos alinea a ver el avance y nos empieza a llevar en un avance sobrenatural en nuestras vidas. Pero te tengo una noticia, también hay alguien que conoce de ese lenguaje, aunque no hay fe en él. Sabes que Satanás conoce la escritura. Escucha bien. Aunque no hay fe en él, él conoce la escritura. No se la citó a Jesús estando en el desierto. Le dijo, después que estuvo ayunando 40 días, le dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes hambre? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Le citó la palabra, porque dice que no habrá escasez y demás. ¿Verdad? Tremendo. Pero Jesús le dice, hey, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. Entonces dice que después lo llevó a la ciudad, al pináculo más alto, y allí volvió a tentarlo. Dice, cuando estaba allá arriba, le citó la escritura. Dice, tírate, porque no dice la palabra que a sus ángeles enviará y te sostendrá. Y él le dice, no, pero también la palabra dice, pero no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vuelve otra vez el enemigo que conoce la escritura, y entonces vuelve y lo lleva a otro lugar y le dice, entonces lo tienta y vuelve y le dice algo más. Y cuando entrega otra palabra, él vuelve otra vez y le responde. Escucha bien, le responde sabiendo que él era el que tenía fe para creer en la palabra. Déjame llevarte a esto. El enemigo en muchas ocasiones, escucha bien,
en muchas ocasiones va a querer hablar contra tu fe para paralizarte. ¿Estás aquí conmigo? Pero él sabe dentro de sí que él no tiene potestad para detenerte. Solamente va a empezar a hablar en contra de nuestra fe. Escucha bien lo que quiero hablarte en esta mañana. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 17:4. Hay varias maneras que tu fe puede ser atacada, pero hoy te quiero hablar sobre las voces que atacan nuestra fe. Yo quiero hablarte hoy porque el Señor te está llevando a un tiempo de aumentar tu fe, de que tú puedas vivir por fe, que podamos caminar por fe, podamos avanzar por fe. Y mira qué interesante lo que dice en 1 Samuel 17:4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Y yo quiero hablarte de esta historia, a lo mejor tú la conoces. Es la historia de David y de Goliat. Hoy te voy a hablar de Goliat al principio, en vez de hablarte de David. De cómo este hombre empezó a hablar voces contra el ejército de Israel para paralizarlo en medio de una batalla. Y yo quiero que escuches bien esto. Dice aquí: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Este era Goliat. Dice la palabra que estaba vestido de esa manera, un hombre grande, un gigante. Entonces dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y dice la Biblia: oyéndolo Saúl, el rey en curso, y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Mira qué interesante, porque el miedo vino por lo que escucharon. Ellos creyeron la mentira que decía el filisteo. Dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este hombre se paraba delante de la línea de los filisteos y empezaba a decirle al pueblo de Israel, empezaba a desafiarlo. En cada mañana y en cada noche empezaba a desafiar al pueblo de Israel. Pero te tengo noticias: el gigante no era el problema. ¿Y por qué no era el problema? No era el problema el gigante para el pueblo de Israel. No venía Israel peleando con muchos gigantes hace muchos años atrás. Si tú conoces la historia, el pueblo de Israel, cuando Moisés envió a ver la tierra prometida, cuando fue a identificarla, ¿qué era lo que había? Eran gigantes. ¿Qué sucedió? Josué los llevó a la tierra prometida. ¿Y qué se encontraron? Gigantes. ¿Y los vencieron? Sí, los vencieron. ¿Qué más? Ellos tomaron a Jericó. Claro, ¿habían gigantes? Sí, habían gigantes. ¿Los vencieron? Sí, los vencieron. Entonces tú me vienes a decir ahora que en el tiempo de los reyes, en el tiempo donde ahora, ¿cómo es posible que ahora, viviendo la época de los reyes, donde hay un rey, donde hay un capitán, donde hay lanza, donde hay espada, donde hay carro, ahora no peleen con un gigante? Cuando ya venían con
tantas victorias de haber derrotado gigantes anteriormente. ¿Cómo es posible que entonces ellos se hubieran detenido en medio de esta situación? Porque te tengo que decir, el gigante era el camuflaje que usó el diablo, pero no era el arma del diablo. El arma de Goliat no era la lanza, el arma de Goliat era su boca. Lo que él decía, la Biblia establece, oyéndolo Saúl tuvo miedo. No se acordaron de las victorias pasadas, solamente se enfocaron en lo que en el instante el enemigo le estaba hablando. Y al escucharlo y recibirlo, dice la Biblia que Saúl tuvo miedo. Entonces el mismo ejército tuvo miedo. Te tengo que preguntar, ¿cuántas veces al día nosotros escuchamos la voz de Goliat? ¿Cuántas veces al día te enfrentas con una voz que viene en contra de tu fe y viene a detenerte? No pierdas el tiempo. No hay oportunidad. ¿Para qué lo vas a volver a intentar otra vez si ya no hay salida? De esta no te levantas. Esas son las voces de Goliat que llegan a nuestra vida. En muchas ocasiones, cuando tú vas en una batalla, vas adelantando. En ese tiempo, el pueblo de Israel iba tomando tierra, iba caminando, iba en victorias. Pero en ese momento se levanta Goliat y quiere detenerlo, atacando la fe solamente con lo que hablaba. No fue que él peleó. Si usted ve la historia, si usted lee la historia, no habían peleado. Solamente Goliat se estaba levantando y hablaba en la mañana y en la noche. Yo te tengo que decir algo. Siempre el enemigo te va a hablar de lo que no puedes hacer. Pastor, pero ¿cómo yo puedo identificar la voz que viene contra nuestra fe? Porque él siempre va a hablar de lo que no puedes hacer. Pero la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué interesante, porque para cada palabra el Señor tiene algo que puede combatir para que tú puedas salir airoso en tu fe. Entonces la Biblia dice que Él siempre va a estar hablándote de lo que no tienes. Porque el enemigo siempre te va a decir que no tienes algo. Pero la palabra dice en 2 de Pedro 1:3 dice que según su divino poder nos ha dado todo lo que necesitábamos. ¿Tú sabes por qué Goliat repetía tanto esas palabras? Porque Goliat no creía que podía vencer al pueblo de Israel. Déjame darte un detalle. ¿Sabes por qué el enemigo a veces atenta tanto con voces contra tu fe? Porque Él conoce las Escrituras y la palabra dice que nosotros hemos vencido al maligno por medio de nuestra fe. O sea que lo que tú estás viviendo ya está vencido por medio de tu fe. Cuando viene cualquier voz a tu mente a ir en contra del avance que tú tienes en la fe en el Señor, tienes que saber que ya has sido vencido por medio de tu fe. Entonces es importante saber que el Señor establece algo poderoso. Te voy a dar algunos detalles para que sepas por qué nosotros tenemos la victoria. El mismo enemigo no cree que te puede vencer. Para empezar, no hay fe en él. El consumador de la fe se llama Jesucristo. ¿Estás aquí? Y quiero comenzar con esto para que tú sepas que lo que pueda estar viniendo a nuestra mente, las voces que en algún momento puedan atacar a tu mente, solamente vienen para querer paralizarte. Pero el Señor te dice, tú caminas en un lenguaje superior. Tú caminas en lenguaje de la fe. No hay por qué detenerte, no hay por qué atrasar tu avance. ¿Sabes qué? El consumador y autor de la fe es Jesucristo. Te tengo que decir que el enemigo lo que tiene es duda. El enemigo siempre va a poder quizás impartir. Él va a querer impartir en ti ¿qué? No tiene nada, no puede impartir fe, no puede impartir nada porque él no carga nada. Él lo que tiene es duda, lo que tiene es mentira. Por eso es que siempre es el padre de las mentiras. Entonces es importante que tú y yo sepamos que cuando
tienes un enemigo que está vencido, él solamente se sube al ring a dar voces. ¿Estás aquí? Él solamente se sube al ring a dar voces, porque ya tú tienes la victoria, gana en el nombre de Jesús. Es importante saber que él sabe que está derrotado delante de nosotros. Lo que pasa es que a veces el que no lo sabemos somos nosotros mismos. Y cuando vienen las circunstancias, pensamos que estamos derrotados. Pero el Señor te está diciendo, es solamente la voz del enemigo que quiere detenerte. Pero te tengo que decir que la fe y cuando tú empiezas a hablar el lenguaje superior de fe, cuando tú empiezas a cambiar tu mente y a bombardear tu mente con el lenguaje superior de fe, tu vida, tu resultado va a ser diferente, va a ser en base a vuestra fe. Tú lo puedes creer. Sabes que en esta mañana te tengo que decir que Goliat él no quería que se levantara ninguno de los de Israel, porque sabía que lo derrotaría. Acompáñame a 1 Samuel 17:20. Mira esto. Se levantó pues David en la mañana y dejando las ovejas al cuidado de la guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, su padre. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Dice, y se pusieron en orden de combate Israel y los filisteos, el ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos, ¿están bien? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía otra vez, venía Goliat, y se ponía en medio de los dos campamentos y decía al filisteo nuevamente, oigan, ¿quién es el que va a salir a pelear conmigo? Entonces dice que David, oyendo las mismas palabras que escuchó Saúl, dice que primero las escuchó Saúl y luego las escuchó David. Las dos personas escuchando lo mismo, dice, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis oído aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo? Mira qué interesante. David no le prestó atención a lo que habló Goliat, sino le prestó atención a lo que habló el rey. ¿Estás aquí? David no le prestó atención a las voces de Goliat. David le prestó atención a lo que el rey había dicho que iba a la promesa del rey. Muchas veces cuando tú llegas a una situación, cuando llegamos a alguna situación que las mismas voces te están atacando tu fe, tenemos que acordarnos de lo que habló el rey de mí. Tenemos que acordarnos de la promesa que habló de ti. Tenemos que acordarnos de las victorias pasadas que hemos vencido. Porque si él lo hizo una vez, no lo va a volver a hacer otra vez. ¿Sabes que David no le prestó atención a Goliat, sino le prestó atención a lo que dijo el rey? A ver, repíteme, ¿cuál es la promesa del rey? La tercer punto que quiero entregarte es, no le pongas atención a las voces que trae el enemigo. Ponle atención a la promesa del rey. Escucha bien, primera de Juan 2:25 dice, y nos ha prometido vida eterna. Ahora bien, ¿te acuerdas de las promesas del rey sobre tu vida? Te puedes acordar de la promesa que el Señor hizo sobre tu vida. La Biblia dice, en Lucas 18 nos dijo que lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Nos dijo también en Ezequiel que te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Yo te tengo que decir que en el día de hoy el Señor te está diciendo a tu corazón, yo no sé cuál es
¿Cuál será la voz que está atacando tu fe? A lo mejor has salido a avanzar. Estás en este tiempo en casa de bendición y el Señor te está llevando en un avance y de momento empiezan las voces contra la fe a querer detenerte. El Señor te dice, no le prestes atención a las voces contra la fe. Presta la atención a la promesa del Rey que ha sido establecida sobre ti. La promesa del Rey que ha sido establecida sobre ti es la que te va a llevar a avanzar por encima de cualquier circunstancia. Te vas a dar cuenta que en cada momento, en cada circunstancia, algún Goliat se va a querer levantar. Oye, aunque estés en el mejor tiempo de nuestra vida, siempre hay una voz que se levanta para empezar a detener tu avance. Comenzaste a llegar a la casa del Señor y vas caminando a un tiempo mayor, se levanta. La Biblia dice, mira esto, lo que establece, que cuando David escuchó lo que decía el rey, le dijo, no te preocupes, no te desanimes. Te voy a buscar qué es lo primero que dice. Le dijo David a Saúl, oye, no hay que desanimarse. Tranquilo, yo voy a pelear contra el filisteo. Tranquilo. El menor de los hermanos que estaba allí no escuchaba la voz del enemigo, estaba escuchando y tenía fuerte la voz del Rey en su corazón. No importa tu edad, no importa el tiempo que estés, lo que importa es cuán fuerte se escucha la voz del Rey en tu corazón. Cuán fuerte se escucha la promesa de Dios en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, donde quiera que estés, te vas a dar cuenta. Dice que Saúl y los hermanos le decían, hey, pero es que tú no sabes pelear, ¿cómo tú te vas a levantar con este hombre ahora? Empezaban las voces otra vez a atacarlo. Volvió otra vez, cuando él iba a levantarse a pelear, escucha bien, él le dijo, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si yo solamente lo que estoy diciendo es que puedo vencer. Dice que cuando fue a Saúl, donde Saúl también, Saúl le dijo, es que tú eres muy pequeño. Y cuando él siguió diciéndole, yo sé que voy a vencer en el nombre del Señor, él le dijo, pues ponte tú entonces esta armadura. Porque la gente al principio, cuando tú comienzas cualquier proyecto, quizás va a venir gente que no va a creer en lo que tú haces. Y entonces vas a empezar a hablar de lo que tú no puedes hacer. Pero cuando tú sigues concentrado y sabiendo en lo que el Señor te dijo que tú ibas a hacer, tú sigues caminando. Entonces esta persona que antes no creía en ti, pues te va a decir, pues ahora te voy a decir cómo debes hacerlo. Entonces cuando tú estás enfocado en que el Señor te mandó de una manera explícita, directa, porque David le dijo, no, tranquilo, se puso todo aquello. Me imagino que para complacer al rey, le dijo, yo no puedo pelear con esto. Porque cuando el Señor te manda a hacer algo con unas instrucciones específicas, cuando tú tienes la dirección del Señor, escucha bien, tú vas a hacerlo de la manera que el Señor te dijo que iba a hacer. Entonces dice que se quitó la cota. Entonces esa gente que muchas veces al principio no cree en ti, pero cuando ve que tú estás firme, entonces te quiere decir cómo hacerlo. Pues entonces después tú le dices, no, lo vamos a hacer de esta manera, y tú lo haces y logras. Al final te dice, tranquilo, yo siempre quería en ti. Qué mamey, ¿verdad? ¿Sabes qué? David dice la palabra que se puso y buscó las piedras. Usted conoce la historia. Y dijo algo interesante. Antes de llegar a la línea de batalla, David declaró su lenguaje superior. Y con esto yo voy a estar cerrando. Antes de salir a tu línea de batalla, tienes que hablar el lenguaje superior que tú conoces. Tú y yo no podemos salir cuando tú y yo vivimos según la fe y avanzamos según la fe. No podemos salir a la línea de batalla todavía escuchando las voces del enemigo. Por eso fue que ninguno de ellos podía pararse en la línea de batalla frente a Goliat, porque todavía estaban escuchando las voces. Y mientras nosotros escuchemos las voces que atentan contra nuestra fe, te paraliza. Y se retiraban. Pero hubo un hombre que se llamaba David. Yo estoy creyendo
que aquí hay gente que tiene el corazón de David. Aquí hay gente que cree que por encima de cualquier circunstancia de voces que están atacando vuestra fe, tú te paras en la línea de batalla y tienes escuchando la voz de la promesa del Señor. La Biblia dice que Él se paró en la línea de la batalla y declaró: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Antes de salir a la línea de batalla tienes que hablar el lenguaje superior que el Señor te está entregando. Sabes que en el día de hoy el Señor vino a entregarte esta porción de la palabra porque muchos de nosotros en algún momento esas voces han detenido tu avance. Muchas veces te sacan, estás quizás muy exitoso en unas áreas de tu vida, pero en otras áreas de tu vida sabes que esas voces siguen hablando a tu mente y a tu fe. Y entonces empiezas a escuchar el Goliat que se levanta, que está derrotado, que no tiene fuerza, que no tiene parte ni suerte, pero estás ahí, te has detenido. Y el Señor te dice: en esta área de tu vida estoy trabajando con tu fe, porque quiero que seas pleno en todas tus áreas. Quiero que vivas en plenitud en toda tu vida, en todas tus áreas. Y llegaste al día de hoy y no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Señor vino, te trajo a esta casa el día de hoy para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, tu casa. Y tú eres punto de contacto el día de hoy para tu casa, para tu vida, para tu familia, para los que están cerca de ti. La Biblia dice y establece que cuando Saúl escuchó aquellas voces y tuvo miedo, el ejército se paralizó, porque es una radiación. Tú empiezas a hablar lo que estás recibiendo. Pero vino un David y ese David, no importando lo que pudiera haber estado pasando, no importando, él decía: ¿sabes qué? Pero si mi Dios me ha librado del oso, me ha librado del león, yo he tenido victorias, ¿qué va a hacer este circunciso al pueblo de Israel? Al pueblo escogido por Dios. Yo te tengo que decir que tú eres un pueblo escogido por Dios. Tú eres, dice que eres real sacerdocio. La Biblia dice que nosotros tenemos todo. La palabra te establece las promesas que Él por su divino poder nos ha entregado todo. ¿Y por qué en ocasiones estamos escuchando más las voces del enemigo que atentan contra nuestra fe que las voces de nuestro Rey? Porque hemos cambiado nuestra atención por instantes. Y el Señor te dice: te tengo que volver a alinear. Hoy te vengo a alinear, porque el lenguaje que tú y yo hablamos es un lenguaje superior. El lenguaje que tú y yo declaramos es un lenguaje superior. No le tengas miedo a lo que viene delante. La Biblia dice que no tengas miedo. ¿Sabes qué? Cuando Gedeón tuvo miedo, dice que se le apareció el ángel y le dijo: joven esforzado y valiente, camina. Cuando Moisés estuvo frente al mar rojo, que estuvo turbado, dice la Biblia, que se turbó, Dios mismo le dice: pero ¿qué pasa contigo? Levanta tu vara, extiende tu mano y abre el mar. El Señor te quiere acordar tus victorias el día de hoy. Tú estás aquí hoy porque el Señor quiere acordar tus victorias, no los momentos que tú no te has detenido. El Señor quiere acordarte, traerte a memoria quién tú eres victorioso en Él, para que sepas que lo próximo que va a venir en este estado, en este tiempo de tu vida, es otra victoria en el nombre de Jesús. El Señor te dice: hoy es el día que tenemos que empezar a hablar el lenguaje superior. Hoy es el día que está bueno de decirle: ya no permito más que mi familia pase tiempo de escasez por mi desánimo. Hoy ya no permito más preocuparme por algo que yo sé que el Señor va a hacer. Hoy no permito más detener el avance en todas mis áreas, en mi ministerio, en mi casa, en mi llamado,
en mis negocios, en todo lo que estoy haciendo. No me permito más que me paralice el desánimo, porque las palabras que vienen en la mañana yo declaro que son del Rey. Muchas veces nos levantamos en la mañana y cuando abrimos los ojos rápido vienen esas voces. Hoy va a ser un día difícil. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿O es a mí nada más? ¿Seré yo solo? Y te empiezas a ver todo lo que tienes que hacer en el día y dices, y la voz de ti, este día va a ser difícil. Este día quizás no te va a surgir lo que va. Mira lo que me pasó a mí el otro día. Me levanto yo en la mañana para ir. Había tenido un choque, ¿verdad? Pequeño. Y me levanto a proceder a Mafre. Anuncio no pagado, ¿verdad? Aquí la gerente de Carolina está con nosotros. Pastora Johanna. ¿Sabes qué? Cuando voy de camino, voy pensando, yo creo que a mí, mira las voces, yo creo que a mí, en este choquecito, va a tener que Dios salir pagando, yo no voy a pagar nada. Empiezan las voces a decir. Entonces empiezas a turbarte, sin darte cuenta, empiezas a turbarte, porque empiezas a escuchar las voces tan simples como esa. Y entonces empiezas a turbarte. Y cuando llegué allí, yo dije, voy a llevarle café a esta gente, porque esta gente, si le llevo un café, pues puede ser que entonces haga conexión con ellos y me traten bien. Pues cuando llego con el café, pensando en que qué iba a hacer, voy a entrar ahora, cerré la guagua y dejé las llaves dentro del carro. Y yo le dije, Señor, hoy es un día de victoria en el nombre de Jesús. Y empecé a declarar el lenguaje superior que ya yo estaba preparando para hablarte el día de hoy. Porque cuando tú empiezas a hablar un lenguaje superior, las voces van a empezar a atacar. ¿Has escuchado bien? Cuando hay un lenguaje superior, las voces empiezan a atacarte en cosas simples para paralizarte y desanimarte. Y entonces en ese momento empiezo yo a empoderarte, porque cuando tú empiezas a hablar palabras superiores en fe, empiezas a empoderarte. Y en ese momento cogí el teléfono y creí, dije, ya mira, me quedé en tal sitio. La misma gente de Mafre me dijo, ¿y dónde está? En Mafre. Pues venga a abrirme la puerta aquí, que allí fueron y me abrieron la puerta. Y entré para allá y me sentaron y me conectaron con una persona que mira como Dios es bueno. Estaba un amigo mío, Ángel Tomás, allá, y me sientan con esta persona y le dice, mira, él es el pastor y demás. Y yo estaba orando por esa persona. Y Señor, vamos a ver cómo yo me puedo conectar con este hombre. Cuando empiezan a hablar y empiezo a hablar con él, entonces él me empieza a decir que su papá había sido sanado de cáncer sobrenaturalmente hacía un tiempo atrás. Me dijo, pastor, ¿sabes qué? Yo estoy pidiéndole perdón a Dios hasta ahora. Llevo ya unos años pidiéndole perdón. ¿Y por qué? Porque una vez yo empecé a reprocharle al Señor, porque mi papá tenía cáncer y era metástasis. Pero mi mamá es una mujer de fe. Y esa mujer empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar y a orar y a orar. Y ese hombre, mientras me decía eso, empezaba a llorar. Y lloraba y lloraba. Mira cómo son cuando empiezas a hablar palabras de bendición. Me dijo, y de la nada, Dios me sanó a mi papá. De metástasis no tenía nada. Yo me arrodillé ese weekend y estuve corriendo con las rodillas desde el viernes hasta el domingo, me dijo, pidiéndole perdón al Señor, sabiendo que Él había hecho la obra y que yo había estado refutándole. Pero el Dios del imposible, yo te tengo que decir, al Dios que para ti, al Dios que tú le crees, lo que para ti, para mí es imposible, para Él es posible. Yo no sé por qué tú estás aquí hoy, pero el Señor te trajo aquí hoy con un propósito. Y entonces me acuerdo que ese día salí y yo salí gozoso de ese lugar. Y cuando voy saliendo del lugar, tú no vas a creer, me chocó otra persona. Yo le mando a mi esposa y a la gerente, yo le digo, no van a creer esto. Cuánto señor mayor de la calle quiere terminar en mi guagua. Me bajo y me doy cuenta que el hombre está en un momento de ansiedad. Le digo, ¿tú estás bien? Porque cada momento de dificultad se va a tornar para bendición en tu vida. ¿Tú estás bien? Él me dijo, estoy ansioso en estos días. Yo iba para el médico ahora. De verdad que me fui para adelante. Yo no sé ni cómo lo hice. Le dije, tranquilo, varón, no te preocupes. Yo soy pastor. ¿De verdad? Yo le dije, sí.
Tú estás pidiendo por lo tuyo y yo por lo mío, varón. No, yo le dije, varón, ¿sabes qué? En medio de esto ten paz, que todo va a estar bien. Todo esto es material. Lo que vale es que tu corazón esté tranquilo y en paz. Le digo, tú me dejas orar por ti. Pues hágalo. Vamos a llamar a la policía, vamos a hacer lo que sea. Y ahí le dije, Padre, bendice a este hombre y dale tranquilidad, dale paz. Varón, todo va a estar bien. Le dije, vámonos de aquí para el cuartel. Y allí hoy me fui con él para el cuartel. Yo le dije, Señor, yo espero que tú le hayas tocado, que no se me vaya a ir en el camino. Amén. Gracias, Señor. Pues llegó hasta allá. Hablamos y el guardia me dijo, ese señor no está bien. Sí, lo sé, tranquilo, yo me voy a encargar. Hice todos los pasos y al final me dijo, gracias, ¿puedo guardar tu teléfono? Y yo le dije, sí, guárdelo, estoy a tus órdenes. Una victoria más. En cada momento de tu vida, cuando tú declaras el lenguaje superior de fe, van a venir situaciones, pero al final del día el Señor te va a dar la victoria. El mundo, la Biblia dice que según la lámpara de tus ojos es que tú ves. Si la lámpara de tus ojos está en oscuridad, tú verás todo en oscuridad. Pero si nuestra lámpara está en luz, todo será luz. O sea que lo que te quiero decir en esta mañana y el Señor quiere entregarte es que en medio de tu situación, como tu lámpara declaramos que está en luz. ¿Cuánto está en luz la lámpara de los ojos? Vamos a ver el bien y la misericordia. O sea que te estoy declarando que tu victoria está segura por medio de aquel que te amó. Ponte de pie ahí donde estás. Yo no sé quiénes hoy le tienen que decir a esas voces, ¿sabes qué? Hasta hoy, escucha bien, hasta hoy te permito que detengas mi avance. Hasta hoy te permito que me mantengas en depresión. Hasta hoy te permito que me mantengas esclavizado, porque yo sé que yo soy el Hijo del Señor, el que tengo promesa, el que hablaste de mí, el que el Dios de los cielos dijo, yo estoy contigo como poderoso gigante. ¿Cómo va a ser que este incircunciso va a tener potestad? No hay ninguna potestad sobre él. Toda fuerza, todo poder está sobre el Dios que te eligió y te amó. Y yo voy a orar por ti en esta mañana. Si en medio de esta prédica el Señor ha tocado tu corazón y tú has sido quizás como, y has tenido la experiencia como este servidor, que hay momentos en la mañana que te levantas y empiezan esas voces a atacar tu fe, y tú estás declarando hoy delante del Rey Altísimo que lo que vas a escuchar es la promesa del Rey cada mañana. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano ahí donde estás. Todo el que hoy esta prédica ha tocado, esta palabra ha tocado tu corazón, levanta tu mano y déjala ahí levantada. Levanta tu mano. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber voz que te detenga. No va a haber voz que me detenga. Yo escucho la promesa del Rey. Yo escucho las promesas del Rey. Tengo victoria. Tengo victoria por medio de la fe. Creo que mi lenguaje es superior. Es el lenguaje de la fe. Escucha bien. Hoy estamos poniéndonos en acuerdo para que todo aquello que había estado turbando tu mente y tu corazón, hoy está fuera en el nombre de Jesús. Escucha bien. Empieza a declararte libre. Empieza a declararte que eres un hombre, una mujer libre en Cristo, que estás empoderada en Cristo, empoderado en Cristo. Escucha bien. Como la fe es ahora, tú vas a llamar las cosas que no son como si fueran.
Y ya tú estás viviendo lo que estás declarando, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que en la mañana tú te levantas declarando victoria, aunque tengas que enfrentarte en la línea de batalla. Pero aquí hay gente como David que va a salir y va a decir: me paro aquí porque tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Aleluya. Hoy el Señor te quiere marcar con esta palabra. Hoy el Señor quiere que tú sepas que estos próximos días van a ser de victoria. Que no importa el panorama que tú tengas, la victoria es tuya. No importa lo que pueda venir a tu mente, no importa lo que quiera desviar tu caminar. Ya está bueno que este incircunciso, como decía David, quiera aturdir tu mente, porque te tengo noticia: no tiene ninguna potestad sobre ti. No hay ninguna. Él está bajo nuestros pies, porque dice la palabra que así lo entregó. Yo te tengo que decir que huele a victoria en tu casa. Hoy yo quiero decirte que hoy huele a victoria en tu casa. Algo grande viene para tu casa, para tu vida, para tu tiempo. Estás en el mejor tiempo. No cese la alabanza al Rey de Reyes, al que te creó, al que te puso. Dios te está acordando sus promesas sobre ti hoy y te está diciendo: escúchame, que yo soy tu Rey. Escúchame, que yo soy el que estoy contigo como poderoso gigante. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que aquí el Señor ha hablado a esta casa de manera especial. Y siento en mi espíritu decirte que el temor que ha venido en ocasiones a tu vida por las voces que no son tuyas, que vienen a visitarte, hoy el Señor la está cancelando en el nombre de Jesús. Tiene que ver con sanidad, tiene que ver con tu casa, tiene que ver con tu ministerio y tiene que ver con toda la promesa que Dios te habló. Y de parte del Señor hoy te tengo que decir: hay algo mayor, hay algo grande, hay algo que todavía no, el Señor no, o tú no lo has experimentado hasta el día de hoy, pero ya en estos próximos días tú vas a recibir eso de parte del Señor. Escucha bien, no te detendrá más y verás la gloria. Padre, en esta hora, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Hoy declaramos tu gloria, tu poder. Hoy declaramos, como dice la Escritura,